Como siempre, es un gusto poder darles la bienvenida. Nos encontramos en el Senado de la República. Los días 5, 6 y 7 de junio se estará desarrollando la Cumbre Unipol 2019. Se contará con la participación de importantes panelistas y estarán hablando temas interesantes, importantes en relación con la Guardia Nacional. También a lo largo de estos 3 días se estará también escuchando a conferencistas sobre la protección de datos, la ciberseguridad y la migración. En estos momentos ha iniciado lo que es la primera mesa que específicamente está hablando sobre este tema, la ciberseguridad. Por supuesto, los queremos invitar para que nos acompañen, si a usted le interesa este tema, y nos siga a través de la señal del canal del Congreso. Vane, si es tan amable, platicándonos un poco, ¿qué es este tema de la ciberseguridad de la información? ¿Qué tan importante es en nuestros días? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Sí, también. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por estar presentes. ¿Está mejor? ¿Sí? Gracias. Está mejor. Perdón, ya. Ahora sí, ya. Pues, bueno, dándole seguimiento y para ya entrar en materia, vamos a platicar sobre temas sobre ciberseguridad y prácticamente una pregunta que siempre tratamos de tener el mismo entendimiento muchos es ¿a qué le llamamos ciberseguridad? Y creo que es una forma de tener la primera parte, un entendimiento común sobre ciberseguridad. Prácticamente yo les puedo decir que ciberseguridad le atañe a todos porque es prácticamente el espacio virtual en el cual nos comunicamos a través de computadoras, pero prácticamente es este espacio que se utiliza para comunicarse de diferentes formas y diferentes maneras para hacer diferentes actividades. Y en este tema es importante señalar que no es un tema únicamente de puros tecnólogos, de gente de computación, informática. Creo que el estar aquí presentes y el hecho de tener este tipo de foros y mesas de trabajo multidisciplinario es lo que necesita finalmente la ciberseguridad, es lo que necesita México. Para poder salir adelante necesitamos contribuir todos los que tenemos alguna interacción. Prácticamente la mayoría de nosotros, si no es casi la totalidad de la gente que está en contacto con estas tecnologías, hace uso de teléfonos, tabletas, computadoras, hace transacciones, hace reservas, tiene acceso a redes sociales, se comunica a través de ellas, en fin, y no solamente a través de solamente el país, sino es una red global. Mucha gente lo compara con el acceso hacia Internet. Prácticamente Internet podemos decir que es un subdominio, es una parte que está dentro del ciberespacio, pero digamos que es la más conocida y la que más utilizamos. Todo lo que hacemos a través de ella tiene ciertos riesgos, y yo creo que mucho de eso va a ser parte de la plática que vamos a tener en este día, en esta mesa, cuáles son los riesgos, qué es lo que nos podemos encontrar, pero sobre todo, qué es lo que podemos hacer. Creo que es una parte más importante, de las más fundamentales que podemos hacer para que México se siga moviendo hacia un bienestar y un desarrollo nacional como el que queremos todos. Y para eso, conforme vayamos avanzando, vamos a platicar acerca de qué cosas se pueden hacer, qué está al alcance, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, qué es lo que está al alcance de nosotros poder contribuir y, por supuesto, a nivel gubernamental, cuáles son las directrices, qué es lo que se puede hacer a través de las políticas públicas, qué podemos hacer ya como un país entero y teniendo una directriz. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación y pues bueno, damos sin que es ya el inicio con el doctor Gabriel. Claro, muy agradecido. Sí cabe mencionar que estos ya no son temas de que veremos la importancia para ver si lo implementamos o no, ya no es un tema de que probablemente sucederá, probablemente no, ya no es un tema que los particulares no están obligados a implementarlo, así como las autoridades.
tenemos que recordar que a partir de la firma del Convenio 108 de Europa, el pasado mes de septiembre, México se encuentra obligado a cumplir con estándares de ciberseguridad para proteger la información, los activos, los datos personales y la información financiera de las empresas. Por tal motivo, es muy importante lo que nos explica el ingeniero Arturo García, lo cual le agradecemos que en un momento más continúe con su presentación. Y bueno, damos parte entonces al doctor Gabriel Sánchez Pérez. Ya vimos, estimado doctor, la importancia, el tema de la ciberseguridad, pero bueno, ¿dónde vamos a forjar? ¿Se puede forjar? ¿Existe algo? ¿Nos pudiera platicar sobre el tema de la formación y la educación de la ciberseguridad en México? Sí, gracias. Buenos días a todos. Principalmente la invitación al Senado de la República por permitirnos estar hoy el día en sus instalaciones. Al maestro Mario Gómez por la invitación a poder presentar unas ideas o una visión distinta de cada uno de las personas que estaremos aquí, y a nuestras universidades anfitrionas, que es la EPET y la Unipol, por el esfuerzo para hacer estos paneles que son muy importantes para nuestro país. Como decía Mario, la parte que a mí me corresponde o que me interesa hablar con ustedes es qué estamos haciendo por la educación en ciberseguridad en México. Hablo nosotros como Instituto Politécnico Nacional, como ustedes saben, la segunda universidad más grande institución pública en el país. Tenemos un programa de maestría y especialidad en seguridad informática que ha pues tratado de poder poner a disposición de todos aquellos jóvenes que estén interesados en ese tipo de temas, pues la educación gratuita y laica que nos representa en el instituto. Algo que no sé si ya es mi tiempo para platicar sobre mi exposición, y si es así, iniciaré con ella. Adelante. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Solamente traje información muy concreta, que es algo que debiéramos tomar en serio y que no debiera de alarmarnos, pero sí debería empezar a forjar una conciencia sobre qué estamos haciendo con la educación en ciberseguridad. Algunos reportes que compañías serias están haciendo respecto a este tipo de tópicos nos marca que en este año, en el año 2019, va a existir a nivel mundial un déficit o una demanda de 2 millones de profesionistas que estén trabajando sobre temas de la ciberseguridad. Como lo decía Arturo, no solamente gente técnica que esté resolviendo los problemas día a día en los departamentos de tecnologías de información, sino se ha convertido en un tópico que concentra demasiadas habilidades hoy. Pues seguramente habrá mucha gente que trabaje sobre temas de derecho, sobre temas de legislación, datos personales, y toda esta información está intrínsecamente relacionada con la parte de ciberseguridad. Otro estudio también que por ahí, y eso lo marcaba Forbes en el año 2017, ¿no? Ya hacía una perspectiva de qué tantas personas vamos a necesitar sobre este campo, ¿no? Y otro estudio también que lo maneja Forbes, pero ya en un año posterior, ustedes pueden ver el número de profesionistas que se incrementó prácticamente al doble en una necesidad de solamente un año, ¿no? Es decir, que para el año 2021, que ya no está muy lejos, prácticamente este año nos hemos ya terminado la mitad del periodo, y vamos a necesitar, tanto México como otros países, 3.5 millones de personas dedicadas a este tipo de temas. ¿Y por qué? Porque, como también lo mencionaba Mario en su intervención, la ciberseguridad se ha convertido no en una necesidad, sino una obligación. Y una obligación desde el punto de vista porque los sistemas o la tecnología nos ha inundado completamente el vivir y el día a día de todas nuestras capacidades de procesamiento, de utilización. ¿En dónde lo ocupamos? Lo ocupamos generalmente en todas las oportunidades y en todas las áreas de nuestro día a día. Si me regresan, por favor, a la anterior. Y aterrizando también es importante, si alguien en el transcurso de la presentación tiene alguna pregunta, es importante que podamos interactuar, no solamente
pues el panel, porque a lo mejor algunas preguntas serán interesantes para nosotros como personas que podemos estar aportando algún dato en particular. Decíamos que eso fue el panorama que se tiene por algunas encuestadoras serias, algunas gente que se dedica a hacer información sobre este tipo, pero ¿qué pasa con nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros y qué estamos haciendo en relación a este tipo de educación? En México se ocupa para este año 2019 148,000 puestos en tecnologías de información, hablando solamente de las áreas de redes, pero este tipo de tecnologías inmersas en la parte de ciberseguridad, pues me atrevería a decir que por lo menos la mitad deberían tener conocimiento sobre la parte de seguridad de la información. A veces el tema, llamarlo ciberseguridad o llamarlo seguridad de tecnologías de la información, puede generar un debate. Por ahí el doctor Jesús Vázquez y amigo de Arturo es muy ávido a decir que todavía no se puede definir hasta dónde llega la ciberseguridad o qué involucra la parte de ciberseguridad, y bueno, la parte también que se utiliza el término es seguridad de la información. ¿De dónde vamos a sacar 148,000 puestos que los ocupe el gobierno para estar protegiendo infraestructuras críticas, para estar protegiendo infraestructuras como son la salud, que ahora es una parte importante, la información que se maneja a través de los sistemas y los bancos de información en el sistema de salud es algo muy importante. Esfuerzos importantes como que se generan a través de las procuradurías con el modelo de capacitación homologado en ciberseguridad para las fiscalías, donde tienen la responsabilidad cada uno de los estados de la República de invertir recursos económicos en las policías y generar unidades de policía cibernética en los estados, y esto es importante que se dé a conocer, porque hay veces que se piensa que este policía nuevo o este nuevo elemento que tenemos que formar pues debe ser alguien que viene de las capacidades de la policía, y no debe ser así. Debe ser una persona que tenga algunas habilidades sobre tecnologías de información, que conozca sí el proceder policial si es que está trabajando en temas de seguridad del país, pero que debe de tener ciertas habilidades. Si me ayudan con la siguiente. ¿Qué instituciones en el país, hablando de México, podemos conocer o podemos saber que están trabajando con temas de ciberseguridad? Sí, si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por ahí la tenemos. Hasta en el año 2007, me atrevo a decir que existían 2 programas o 3, uno muy cerrado, que es el programa de la Secretaría de Marina, que es el programa del CESNAP, que ojalá y lo conozcan, porque bueno, si hoy muchas de las entidades que nos visitan son fiscalías, son lugares de gobierno, pues pueden tener acceso a este tipo de capacitación. Yo recuerdo que cuando me encargaron a mí por parte del Instituto Politécnico Nacional de poder crear un programa de educación que trabajara sobre temas de seguridad de la información hace 10 años, nos preguntábamos un grupo de colegas con los que estábamos trabajando ¿qué necesita o cuál va a ser la visión que debe tener un estudiante que tenga acceso a este tipo de conocimientos? Y llegamos a la conclusión que este tipo de conocimientos no es para cualquier persona. ¿Por qué? Porque hicimos un ejercicio, y lo puedo compartir con todo orgullo, de 20 personas que llegaron y se acercaron a poder entrar a nuestra primera generación. Aplicamos un examen psicológico con una serie de baterías para poder detectar habilidades que pudieran estar ocultas para la capacitación en estos temas, y ninguno de las personas pasó el examen. Es decir, que mucha de la información que pudiéramos estar vertiendo o enseñando sobre estos temas pudiera ser utilizada no para el bien, sino también para el mal. Y hoy, recientemente, una banda pues no me gusta utilizar el término de hackers, sino de personas con habilidades de tecnologías de información que no las ocupan para el bien, sino las ocupan para el mal, pues estuvieron haciendo pues ahí algunos
algunas intrusiones, vamos a llamarlo así, al sistema bancario y a otro tipo de tecnologías, y poder amasar cantidades importantes de dinero y estar pues teniendo un fuerte golpe. Importante que pues la unidad que maneja otro de los amigos bastante entrañables, el maestro Marcos Arturo Rosales García, pues pudo trabajar sobre este tema y poder lograr que esta banda pudiera ser detectada y pudiera ser detenida. Pero como esas, ¿cuántas más hay en nuestro país? Y cuánta más tecnología y habilidades académicas y de conocimiento tenemos que utilizar para poder poner a disposición de este gobierno para que pues, nos puedan utilizar. Necesitamos muchísima gente. Entonces, bueno, eso es algo que yo quería compartir como una anécdota porque no todos estos conocimientos pueden impartirse a toda la gente. Entonces, en aquellos años, hace 10 años, el Instituto Politécnico Nacional, la UNITEC y la Secretaría de Marina, con el programa que tienen del CESNAP, éramos los únicos programas que trabajábamos con temas al respecto. Y teníamos una población, al menos en el instituto, de 5,000 estudiantes, al menos en mi unidad, que es la ICIME Culhuacán, y egresados de las diferentes carreras todos querían accesar, pero el problema de la seguridad pública en el país es la capacidad de operación y el espacio, ¿no? Eso es algo también que tenemos que decirlo, y si estos foros son importantes para que la información llegue a las personas adecuadas, también es importante. Durante los últimos 10 años, al menos en el Instituto Politécnico Nacional, cada semestre tenemos una necesidad de poder aceptar entre 150 y 200 estudiantes para tener acceso a este tipo de conocimientos. Pero solamente después de todos los programas y después de todo el proceso riguroso de selección, podemos tener solamente entre 15 y 20 estudiantes para poder estar capacitando. Entonces, estos 148,000 estudiantes que necesitamos todos los años para poderse integrar con capacidades tecnológicas suficientes, no estamos siendo, pues, generalmente suficientes y vastos para poder trabajar. Bueno. Se ha generado esta expectativa, ha permeado que necesitamos pues tener un conocimiento fresco, renovado y con capacidades tecnológicas. La UNAM, antes que todos nosotros, y eso también tengo que decirlo, con el diplomado de seguridad, el CERT, con todas estas cosas que ha trabajado importantes en el área de seguridad. Y si ustedes ven, algunas universidades privadas importantes, desde luego, han empezado o han tratado de tener sus programas en ciberseguridad para poder tenerlos a disposición del país. Pero el problema es que pues, la capacitación o la educación privada en el país no es accesible para todo el mundo, ¿no? Es decir, son programas que el conocimiento y en este tipo de tecnologías cuesta, y bueno, pues todos aquellos estudiantes que no tengan la capacidad de poder tener pues un acceso a estas universidades, pues se queda relegado y se queda atrás con toda esa necesidad para poder hacerlo. Talento existe, ¿eh? Talento existe, y solamente, como dice, hay un eslogan que pasaba en la televisión, pues el talento existe, solo falta apoyarlo. Y créanme que este esfuerzo de hoy, con todas estas universidades que ustedes pueden ver ahí, cada una trabajando en un nicho específico. Los que trabajamos en un nicho específico sobre la parte tecnológica, a veces nos encasillan a los politécnicos como que estamos resolviendo problemas técnicos. Y bueno, ¿por qué? Porque ese es el espíritu del Instituto Politécnico Nacional, al igual que el espíritu de la Universidad Nacional. Pero también hay que decir que no solamente se necesitan gente que esté trabajando metiendo las manos en los fierros, se necesita gente que tenga conocimientos en administración y que tenga una visión de poder administrar esta tecnología en ciberseguridad para poder presentar proyectos estratégicos, para poder saber cómo manejar estos temas, y creo que algunas otras universidades lo están haciendo bien. Para finalizar, si me acompañan a la siguiente diapositiva, por favor. Yo quisiera terminar mi intervención con 3 conclusiones importantes, ¿no? Creo que la academia necesitamos, y lo hemos estado haciendo, pero necesitamos hacer un poco más, tener una pues, interrelación, poder trabajar más estrechamente entre universidades, y si estas universidades
con los tópicos que maneja cada una de ellas, las habilidades con sus docentes que tiene cada una de ellas, puede aportar a que este cúmulo de personas pueda trabajar, pues va a funcionar en que esta iniciativa de las universidades permee hacia el gobierno y hacia la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada y el gobierno está ávida de estos recursos humanos. Y estos recursos humanos solamente son generados a través de las universidades, como generalmente se ha hecho, y los sectores productivos del país generalmente van a estar siendo, pues, sembrando nuestros estudiantes que estamos generando. Ya también hace mucho tiempo yo he presentado en algunos foros, y creo que fue en esta sala hace año y medio, donde no he quitado el dedo del renglón en que, como lo hacen otros países, debe de existir un Laboratorio Nacional de Ciberseguridad. Este Laboratorio Nacional de Ciberseguridad lo que debe de lograr, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en España con el INCIBE, como lo hacen en China con, no traigo el nombre completo, pero existe, lo hacen también en Alemania, siembran a los mejores científicos y a los mejores técnicos en un laboratorio nacional, y la iniciativa privada y el gobierno, porque no tienen la capacidad de poder resolver algún problema que en específico necesita, alzan la mano, lo pone en este laboratorio nacional, y esta masa crítica de científicos y técnicos empiezan a resolverlo y lo presentan a estas organizaciones. ¿Qué nos va a llevar a esto? A empezar a quitarnos la dependencia tecnológica que tenemos hoy con países, y lo tenemos que decir, como es Israel, como son los Estados Unidos, que son gente de tecnología de punta que está generando pues esta tecnología que a veces nos convertimos en consumidores, ¿no? Aquellas tecnologías como es Access Data, como es el Cellbrite, como son muchas aquellas que, y créanme que no estamos muy lejos, o sea, realmente a veces cuando uno ve lo que hacen estas tecnologías, dicen, bueno, creo que también nosotros, y lo puedo decir con todo orgullo, tenemos la capacidad para poder hacer este tipo de cosas, porque, pues, voy a decirlo con mucho orgullo, a veces el mexicano tiene muchísima iniciativa y inteligencia para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, si todos sumamos y se hacen más foros como este, donde las personas puedan entender cuál es la filosofía de poder entrenar o poder capacitar a mucho más jóvenes en el área de ciberseguridad, créanos que nos sentiremos cada día más seguros, y el trabajo, aquí hay gente de la Policía Federal, el trabajo que hacen ellos, pues se verá recompensado, porque la educación en ciberseguridad desde la primaria, secundaria y preparatoria le ayudará a que ellos no tengan que enfrentar pues los problemas que los jóvenes pues a veces son los principales perpetradores de esto. Decía un dicho, eduquemos a los jóvenes para no castigar a los adultos. Y con esto termino mi intervención, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel Sánchez. Nada más para complementar un poco, como bien menciona el doctor, el tema de la ciberseguridad es un tema multidisciplinario que se debe ver desde diferentes facetas. Ya vimos la técnica, ya vimos la de ingeniería, la de seguridad, pero también está la legal, porque estos asuntos, a fin de cuentas, pueden generar algún tipo de delito, pueden generar algún tipo de derecho, se puede transgredir algún tipo de derecho, y por lo tanto necesitamos también abogados especialistas en estos temas que sepan cómo actuar en la consecución del mismo delito. Pero no solamente abogados, que por cierto también el Consejo de Europa la semana pasada acaba de manifestar la importancia de contar con abogados expertos en ciberseguridad. Se van a crear más de 180,000 plazas en lo que va del próximo año en España y parte de Europa, y podemos ver, como dice el viejo dicho, cuando veas a tu vecino las barbas remojar, pues pon las tuyas también a remojar, ¿no? Ese por un lado, pero no todo es derecho, no todo es ingeniería, no todo es seguridad. Como bien decimos, esto pues, son parte de varias áreas, y por tal motivo le damos la bienvenida a la doctora María José Rodríguez. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. La cual nos va a platicar tema sobre la Estrategia Nacional para Ciberseguridad, en parte tema, de cual también con ese cerrará en parte tema el ingeniero Arturo García. Quiero comentarles que es socióloga, experta en estos temas, y como podemos ver, este es un asunto multidisciplinario. Doctora, ¿nos podría platicar, por favor, sobre este tema desde su punto de vista? Por supuesto, muchísimas gracias, Mario. Gracias por la invitación, Unipol, público.
Un gusto estar aquí para compartir desde distintos ámbitos las distintas perspectivas que podemos tener para abordar. Básicamente la propuesta que yo tengo aquí es, digamos que empezar a pensar así como si necesitamos trabajar desde distintos ámbitos para enfrentar las cuestiones de ciberseguridad. Los retos y desafíos que plantean este tema, de verdad que urgen, digamos que la integración de esos esfuerzos a nivel nacional. Entonces, es por ello que traigo el señalamiento acerca de la importancia de que empecemos a pensar desde nuestras propias trincheras en una estrategia nacional de ciberseguridad para México que se convierta en un paraguas donde puedan después abarcarse los distintos componentes que esta tiene que formar. Ahora bien, a ver si me puede ayudar con la siguiente. Esto iba a funcionar. Ok, otra. Ahí está. Bueno, seleccioné esta fotografía porque es un poco como nos sentimos o nos podemos sentir con respecto a este tema, ¿no? La ciberseguridad es algo que se cierne sobre nosotros, es así el ciberespacio en realidad. Hay puntos de oscuridad, hay puntos de luz, efectivamente, es un ámbito total. Y hoy en día, en 2019, para México, este tema es fundamental. ¿Qué tanto estamos avanzando en él? Ya estuve escuchando al doctor Sánchez Pérez con respecto a la formación de capacidades. Eso es un elemento muy, muy importante. Pero ¿cuál es la dirección que nos está marcando el Estado? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la dirección que nosotros desde nuestras áreas de especialización estamos marcando en ese sentido? ¿Podemos avanzar, por favor? Perdón. La siguiente. Un mapa muy breve. Por favor, si le puedes dar unos 5 clics. Este es un mapa de, así estamos, hasta ahí. Muy bien, actualmente, un cierre a la fecha, ¿no? El mundo tiene 57% de usuarios, con respecto a su población mundial, que está ahí abajo, establecida más o menos en más de 7,000 millones de personas, 4,383 millones de personas que forman parte del 57% de este planeta está ya conectado. ¿Ok? Es interesante la geografía, porque, y ahí vamos a caer un poquito más adelante, el ciberespacio tiene que ver también con geografías. Normalmente el ciberespacio se considera como un espacio sin límites, únicamente inmenso, inconmensurable, pero pueden medir y es referente de muchísimos otros elementos. Nada más en este punto, vean cómo el 50,1% de esta proporción de usuarios conectados se encuentra en Asia y Europa es el 16,4%, todos los países europeos, y hablando de Norteamérica 7,5% y nosotros, digamos todo como región latinoamericana, abarcamos un 10,1% a la fecha, equivalente a 444,493 millones de personas. Muy bien, ¿y eso qué significa? ¿Qué es lo que nos representa a nosotros como interesados, especialistas desde distintos ámbitos? Por favor, la siguiente. Pues antes que otra cosa, quisiera presentarles 4 premisas básicas para pensar en el ciberespacio. Hay mucho que se ha escrito actualmente, falta mucha elaboración en México. La principal bibliografía es anglosajona, pero no por ello no es despreciable, porque empezamos a hacer elaboraciones de este tipo. A ver, considerando el mapa anterior, entonces vemos que el ciberespacio tiene una naturaleza expansiva. Por más que, digamos, apenas llevamos el 57% de población mundial conectada. Eso dice muchas cosas. Eso dice que el ciberespacio seguirá creciendo, que el ciberespacio se seguirá evolucionando y complejizando. Tenemos todo el desarrollo del 5G, que está en las puertas, la inteligencia artificial al mismo tiempo, pero no podemos tampoco olvidar las brechas digitales. Eso no quiere decir, la expectativa no es de que, al menos que no creo que nosotros lo veamos, que todo el planeta quede conectado, pero sí
hay polos de poder, de interés económico, político, social, de desarrollo, que cada vez están pugnando por esa conexión y sacar los mejores beneficios de ella, y para ello también tenemos que tener digamos, un enfoque complementario de preventivo, activo y de resiliencia para evitar que esos grandes beneficios que nos significa el ciberespacio no se conviertan en ventanas de vulnerabilidad y de riesgo. Entonces, primeramente, el ciberespacio tiene una naturaleza expansiva. 2, es un entorno informativo formado por redes computacionales. Lo podemos tener en nuestra cabeza, lo vemos todo el tiempo, computadoras conectadas. Pero detrás de cada una de las computadoras conectadas hay usuarios, o computadoras, dispositivos móviles actualmente. Una computadora ya no es un armatoste fijo en un escritorio, el teléfono, el smartphone es la prueba de ello. Y ahí, en este entorno informativo, continuamente se están almacenando datos, compartiendo y comunicando. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora bien, computadoras, ¿no? Tecnología, hardware. No solo es un entorno virtual, no solamente es Internet, sino también es un entorno físico, compuesto por las computadoras que almacenan la información, los sistemas y la infraestructura que permite el flujo de datos. Para que el ciberespacio pueda generar todos los beneficios posibles, hay que considerar que se cuentan con infraestructuras que tienen que estar funcionando. ¿Y dónde funcionan? En el Internet, pero también en las intranets. Y también el cableado de fibra óptica es fundamental. Las tecnologías celulares, la infraestructura de comunicaciones, todo lo que decían los fierros, pero en macro, forman parte del ciberespacio. Siguiente, por favor. Ahora bien, el ciberespacio es el único ámbito de creación humana. No nada más por la idea del Internet, sino por el espacio de Internet o la dimensión del Internet, sino por las tecnologías, los sistemas. Internet o el mundo digital incluye a personas que están interactuando y con esa interacción están alterando, cambiando, modificando a las sociedades en que ellas están asentadas. Ahora, hay sociedades locales, nacionales, regionales e internacionales. La línea de impacto del ciberespacio se puede ver todavía muchísimo más palpable a partir de este elemento. El ciberespacio es de creación humana. Entonces, por favor, tendríamos finalmente, ¿no? En suma, pensar el ciberespacio y después la ciberseguridad tiene que considerar 3 dimensiones: su dimensión digital, su dimensión física, la de los fierros grandes, pequeños, y cognitiva, porque estamos hablando del mundo de la generación de conocimiento, de datos, de percepciones y la toma de decisiones con respecto a eso. Entonces, simplemente con este punto lo que yo quiero pedirles es decir, hemos de bajar la mirada, sí, al mundo, a los elementos específicos que estructuran el ciberespacio, pero también la tenemos que levantar. En la medida que el ciberespacio se existe como digamos como un ámbito en el cual hay un intercambio de impactos desde distintos ámbitos que se genera ahí, que cae ahí, pero que también irradia a otros espacios: político, social, económico, criminal, de política de poder a nivel internacional. El siguiente, un último clic, por favor. Entonces estamos hablando aquí de individuos, de grupos, de instituciones y de estados. Y en el caso de México, pues estamos hablando del Estado mexicano. Todo eso son las distintas vertientes que tenemos que fijarnos cuando hablamos de este tema. La siguiente, por favor. Otra vez. Simplemente aquí terminamos la lámina para decirles,
Ustedes lo saben, está en todos lados, pero sí es importante empezar a labrarnos una cultura básica sobre la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el ciberespacio está en la administración pública, en los espacios de justicia y de seguridad, en el comercio, en la industria, en el desarrollo social, económico, de conocimiento, de intercambio y de organización. Los grandes dilemas de hoy, muchos de los grandes dilemas de hoy, perdón, soy politóloga y no lo puedo evitar, es la ruptura de la comunicación que existe actualmente, porque hemos trasladado los códigos del escenario anterior, analógico, de comunicación, emisor-receptor, a las redes. Entonces, la ruptura y la falta de entendimiento y de clarificación de significados sobre el discurso político, la promisión de demandas, las expectativas, tienen muchos puntos de ruptura. Y eso es un elemento que es fundamental, que debe de considerarse en toda estrategia de ciberseguridad. Nada más. ¿Ya? Ok. Podemos ir voy a ir avanzando y nada más quisiera concluir con las 8 propuestas. Hacia adelante, por favor. Todo eso lo vamos a adelantar. Ciudad de Internet, vamos, todo. Son espacios, actores de riesgo. Sigamos. Estos son los elementos de lo cual infraestructura crítica es un elemento fundamental de considerar dentro de la ciberseguridad. Adelante, por favor. Adelante. Otro. Estamos aquí. No, en la siguiente, perdóname. Gracias. Otro. Aquí. Necesitamos una estrategia nacional de ciberseguridad de largo plazo y amplio espectro. Necesitamos el liderazgo del Estado. El Estado no puede estar al margen de la ciberseguridad y debe de articular capacidades y esfuerzos del sector público y privado, que aborde conjuntamente ciberseguridad y desarrollo digital. En ocasiones pareciera ser que nos estamos yendo más hacia el tema del desarrollo digital en ciertos ámbitos, pero falta el complemento de la ciberseguridad entendida a nivel nacional. Debe tener una visión programática ad hoc a la naturaleza del espacio, esta estrategia, datos, tecnología y personas. Determinar como una de sus metas centrales la resiliencia, la generación de capacidades para la reactivación o reconstitución de los sistemas una vez que puedan ser atacados por cualquier evento. La siguiente, por favor, ya para cerrar. Que se tenga la infraestructura crítica como un objetivo máximo de ciberseguridad, que establezca bases para la coordinación interinstitucional, no nada más a nivel público, sino también privado, y el desarrollo de una doctrina común. Y en este caso, yo tengo como propuesta considerar la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad autónomo, bajo mandato de ley, para el desarrollo de pensamiento estratégico, que podría articularse con esta propuesta de los laboratorios nacionales de ciberseguridad. Y finalmente, que toda estrategia actualmente en el ámbito de ciberseguridad tenga una vertiente internacional. Gobernanza y régimen internacional de ciberseguridad para regular acciones de estados y actores no estatales. Estamos construyendo a nivel internacional un régimen que no existe. De ahí los desafíos. Cierro con la siguiente y les dejo esta frase. Y muchísimas gracias por... Muchas gracias. Es inagotable esto. Gracias a usted, muy interesante su exposición. Y sí tiene razón, experta politóloga, socióloga, y sobre todo qué gusto tener representantes académicos catedráticos tanto de la UNAM como del Politécnico, como de la Marina. Y ya para cerrar las consideraciones finales, le cedemos la palabra al ingeniero Arturo García. Sí, ¿qué tal? Nuevamente, buenos días a todos. Prácticamente un punto importante que se ha mencionado es hacia dónde vamos como nación, como México, qué es lo que estamos esperando, qué es lo que estamos viendo, cómo nos vemos. Dentro de las investigaciones que he realizado a través de los años, he visto diferentes tipos de estadística que marcan claramente cuál es la posición, no que se ve en México, no que lo ven los diferentes proveedores, sino cómo nos ven en Europa, cómo nos ven en Estados Unidos, cómo nos ven incluso en Europa del Este,
recientemente, en cada uno de esos estadísticas, gráficas que podemos percibir, nos encontramos casi siempre en México a media tabla. Si hacemos una revisión de 20 países, estamos en el lugar 11. Si vemos una revisión de 200 países, estamos por ahí del lugar 100. Si recientemente hacemos una de madurez, que vio cuánto estaba, México estaba en términos de madurez del 1 al 5, tenemos como promedio 2 puntos y tantos. Últimamente hay un estadístico que realmente pues podría ser muy controversial la forma en cómo está midiendo, pero realmente pues bueno, sirve para saber cómo lo están viendo en Estonia, por ejemplo. Es un estadístico que sacan a través de las publicaciones y lo que alcanzan a ver en ese país de los otros países son alrededor de más o menos 300 países, más o menos estamos por ahí del lugar 70 más o menos. Entonces hay unos que están muy en la cola y casi siempre se permanecen los mismos en los primeros lugares. Eso nos lleva a la reflexión como país, ¿dónde estamos? Es algo que yo he tratado de plasmar en un libro recientemente que elaboré, es dónde se encuentra México y pero no solo para ver dónde estamos, sino qué queremos, hacia dónde logramos. Ahorita los doctores nos han mencionado muy contundentemente que necesitamos centralizar, necesitamos ver como misión, visión de país, hacia dónde nos vamos, una agencia, un laboratorio, algo central. Una de las partes importantes, y creo que debería ser parte de la reflexión de este tipo de mesa, es 1, hacia dónde vamos, 2, cómo lo vamos a hacer, que es lo más importante. Yo creo que la voluntad, tenemos una voluntad tremenda, sabemos hacia dónde queremos un mejor país, queremos un país saludable, queremos un país resiliente, queremos gente empleada en esas tecnologías. Bueno, es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es en el cómo en donde estamos un poco atorados como país. Y uno de los puntos que yo creo que centrales en este tipo de foros y mesas de trabajo es la continuidad. Y yo celebro mucho ese tipo de eventos, por ejemplo, que están organizando la Unipol en este foro del Senado, en donde podemos tomar decisiones hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos lograr. Es exactamente este tipo de reflexión. ¿Qué queremos de México? ¿Cómo queremos lograrlo? Y no debemos de estar solamente esperando que nos den, que nos digan. Debemos también poner nuestra parte, pero también debemos de esperar que haya continuidad. Creo que a lo largo de, no solo de un sexenio, sino de varios, a lo largo de estos últimos años, este nuevo gobierno que tenemos la nueva oportunidad, lo podemos ver como una oportunidad de dar continuidad a todos los esfuerzos que hemos logrado. Y una parte central es no dejar, lo que bien menciona la doctora, toda la estrategia que estamos haciendo que viene de años anteriores, dónde se encuentra, dónde estamos, la estrategia digital, dónde está, la estrategia nacional de ciberseguridad, dónde se encuentra, cómo estamos logrando, qué estamos haciendo. Y creo que esa es la parte que no podemos dejar a un lado, y creo que es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos desde cada ámbito que tenemos nosotros en nuestro poder, qué debemos hacer, cómo podemos movernos. Hay algunas, como bien mencionan, algunas acciones que se pueden hacer sin ser demandantes de tanto presupuesto económico. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, esperemos que podamos dialogar de eso en los siguientes momentos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Arturo García, muy amables por sus aportaciones. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La universidad les agradece sus conocimientos, su participación y desde luego las experiencias que nos transmiten, de manera que estamos muy agradecidos y la universidad se permite entregarles un pequeño reconocimiento precisamente para efecto de no dejar pasar este momento que para nosotros es muy, muy importante. Muchas gracias y por supuesto los temas seguirán y estos foros los vamos a seguir promoviendo y bueno, pues ahora el Senado es un lugar espectacular
para la promoción de estos temas. Muchas gracias, muy gentiles, y si gustan, continuamos con la siguiente mesa. Si gustan acercarse nuestros respectivos expositores de la mesa de normatividad. Tenemos aquí al maestro Rodrigo Santiesteban. Si gusta, maestro querido, empezar, por favor. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Quedé medio preocupado o mejor dicho, con muchas interrogantes de la mesa pasada. Sin embargo, vengo, digamos, en mi papel de servidor público y de un municipio, uno de los cuatro municipios más grandes del país, que es Puebla. Y sí, nos falta mucho por avanzar en materia de seguridad, de ciberseguridad. Sin embargo, también debemos de partir de la idea de que no todo se encuentra en el mundo virtual. Tenemos gran información o gran cantidad de información que se encuentra en una primera instancia en el mundo físico y que posteriormente es procesada, la metemos en una base de datos, hacemos que interactúe y empieza a generar toda esta sinergia. Hace un buen rato, si se acordarán, en nuestro país surgieron los primeros intentos de analizar el tema. Y si se acuerdan, sale la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por ahí del 2002. Todo decía en el artículo sexto, póngase en Internet la información de oficio, tal cual se encuentra. Hagamos accesible la información. Y eso nos llevó a una reflexión. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Nos lleva a esta gran frase, o lo que implica, mejor dicho, el derecho a la información. El derecho a la información, como un derecho humano, es la posibilidad de buscar, recibir, difundir, sin límite de frontera, cualquier información y opiniones. Y este es el gran reto, y es en donde se incrusta el derecho de acceso a la información. Es en donde tiene que estar yendo el tema de la ciberseguridad. Porque, ojo, lo que está atrás de la ciberseguridad es la libertad de expresión, es la libertad de información. Pero atrás de esa libertad de información, de este derecho humano, se encuentra el acceso, la privacidad, la intimidad de las personas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, son ideas muy generales las que traigo. Sin embargo, el derecho de acceso a la información, vamos a llevarlo, como decía el título de la diapositiva, dos derechos humanos hermanados, partiendo de la idea de que el derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental para empoderar a la sociedad, para que esta sociedad nos fiscalice, nos analice, supervise y evalúe, con dos objetivos fundamentales que están al final: ganarnos la confianza nuevamente de la sociedad como Estado, pero sobre todo que la sociedad se empodere para votar, generar una democracia positiva, participativa. Pasamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, el Estado, y como fue diseñada esta caja de cristal de transparencia, en esta serie de, digamos, cristal bien pulido, hemos metido mucha información que la hemos ido clasificando poco a poco, como información relativa a la seguridad, información reservada, información relativa a la vida privada o a la privacidad, información confidencial.
Información que en teoría no está sujeta a el escrutinio público, a que llegue esa luz que genera la transparencia. Sin embargo, hemos sido conscientes que en nuestro país, decían que en la tabla media estábamos en temas de seguridad a nivel nacional o internacional. Yo creo que estamos muchísimo más abajo. ¿Por qué? No hay que olvidar que cuando estaba saliendo las leyes de acceso a la información, la ley federal, la ley de Jalisco, la de Sinaloa, prácticamente tuvimos el caso del Choice Point, un caso muy viejo, en donde se pudieron comprar el padrón de las licencias de conducir y de placas de los vehículos. Y en la Ciudad de México, Distrito Federal en ese entonces, acabamos de reemplacar. También se pudo comprar el padrón electoral, y de ahí para acá, ¿cuántas veces no se ha fugado el padrón electoral? ¿O cuántas veces los bancos no han tenido un hackeo? Y toda esta información se encuentra en poder del Estado. Información que puede desnudar al ser humano. Desnudarlo prácticamente al 100%. Puede entrar, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Podemos entrar en el Estado a esta intimidad, a una intimidad que, siguiendo la lógica, nos dice que es esos pequeños destellos de soledad, a no ser perturbado en nuestra vida privada, a la posibilidad de que nosotros como seres humanos decidamos libremente cuándo y con quién compartimos la información. Y cuando ejercemos esto, es que ejercitamos un derecho humano que prácticamente se dice en la doctrina, pero muy pocos lo conocen, que es el derecho a la autodeterminación informativa. Nosotros decidimos qué compartimos y cómo lo compartimos y en qué momento compartimos. Y esa pequeña parte de nuestra vida que decidimos compartir genera una transparencia relativa. Una transparencia que se genera por el simple hecho de ser un ser humano que vive dentro de una sociedad. Tenemos un nombre. ¿En dónde se encuentra el nombre? En una base de datos en poder del Estado. Hasta cuando abrimos una cuenta en redes sociales. Ayer salían las nuevas disposiciones o los nuevos criterios que quiere implementar el gobierno norteamericano para que las personas que no tienen visa puedan obtenerla. Y entre tantos requisitos es proporcionarle nuestra huella digital, es decir, el acceso a las redes sociales. En sí, por el simple hecho de que estamos viviendo en este planeta, tenemos una transparencia relativa. Y es en esta transparencia relativa en donde se incrusta uno de los más viejos derechos que tenemos en nuestro país, que data desde la Constitución del 57. El Estado tiene la obligación de no molestar si no hay una orden judicial previa. Y por lo tanto, no tenemos la posibilidad como gobierno de liberar la información así porque sí. Tenemos que guardarla, resguardar todo este nivel de seguridad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y esto está generando en la práctica una tensión. Típicamente lo que se dice, la tensión entre lo público y lo privado. Entre este cúmulo de información que se encuentra en poder del Estado o información que se encuentra en poder de las empresas y nuestra información. Pero es una aparente tensión. ¿Por qué? Porque digo que es aparente. Si lo vemos desde la óptica, desde las ciencias sociales, políticas o desde el derecho, en nuestro país por lo menos, es que empezamos al revés la historia. Empezamos primero con las leyes de transparencia y después con el tema de datos personales. Y las leyes la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos de los particulares
tuvieron un cierto tinte de vestigio de las leyes de transparencia, en donde nos ponían, si no cumples, te sanciono. Si no cumples, te mando a la Contraloría. Si no cumples, va una multa económica. Es decir, que está dándole un tinte economicista. Y no está viendo estas leyes, y por lo menos la sociedad, o los sujetos obligados, no lo está viendo como el problema que es. Es un problema social. ¿Por qué? Porque esta interacción que está generando de los datos personales, incluyendo a la interacción que tiene dentro del propio estado de la información. Yo tengo una brecha de información o esta fuga de información, no va a afectar la privacidad, no va a afectar la intimidad de un individuo. Por esta interconexión de información, estos nodos de conexión, afecta a la colectividad. Pero tenemos un gran problema. Seguimos viendo el tema de protección de datos personales, a pesar de que viene desde el 2009 en el sector privado. Bueno, la reforma constitucional 2010 con la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares y recientemente con la ley mexicana, la ley general. Lo vemos a la protección de datos personales como un efecto, siguiendo la lógica de la transparencia y el acceso a la información. Ejemplifico. Tenemos un ingreso, procesamos la información, si cumple o entra en uno de los criterios o obligaciones de transparencia, publicamos. Si viene una solicitud de acceso a la información, entregamos la información ya generada. Pero el tema de protección de datos personales, si lo vemos de esa forma, está condenado a no funcionar. El tema de protección de datos personales tenemos que verlo desde el enfoque de dos, digamos, el enfoque canadiense, digamos, y un poquito el europeo. Privacidad por diseño y privacidad por defecto. ¿Qué implica esto? Que desde el origen del procedimiento, del trámite, del servicio, se incorpore la filosofía de la protección de datos personales. Incursiono también la filosofía de la transparencia y del acceso a la información, para que no estemos trabajando doble en el sector público. ¿Cuántas veces no nos piden información que contiene datos personales? Va al comité, el comité tiene que aprobar la versión pública y liberar. Si incorporamos desde el inicio el tema de privacidad por diseño, vamos a evitar esto al final del camino. La privacidad, y por lo menos ya aterrizándolo en el municipio, en el honorable municipio de Puebla, tenemos un gran reto. Uno es el económico, otro la tecnología. No comparemos el presupuesto de la federación con el presupuesto municipal. Pero sobre todo, y en este punto sí es muy importante, no debemos de perder de vista que lo que decía al principio, la información se encuentra en dos mundos, en el mundo físico y en el mundo virtual. Y por lo menos en el municipio, aplicando esta filosofía de la privacidad por diseño, la privacidad por defecto, hemos iniciado este proceso de adelgazamiento de los datos personales. Estamos buscando minimizar la cantidad de información que recolectamos de la sociedad. Claro ejemplo es, por ejemplo, la boleta de predial. La boleta de predial en Puebla, de este ejercicio fiscal, viene un QR con el aviso de privacidad y ya no viene el nombre del propietario. ¿Cómo llegan las boletas de predial, si se acuerdan, o las boletas de agua? Número de cuenta y el nombre abierto y domicilio, liberando información. Bueno, no es necesario con un QR, el domicilio, ya identificas de quién es la propiedad, pero no es el Estado el que está liberando la información. Y eso está en el mundo físico. Voy acelerando. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Hay un sinfín, hay un par de ejemplos de los que hemos estado iniciando. Hemos estado tratando de garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa en el proceso de elecciones de las juntas auxiliares, en donde prácticamente antes de que el candidato de esta junta auxiliar quisiera o nos diera datos personales, se le entregaba el aviso de privacidad, se le explicaba por qué, cómo se iba a usar. Teníamos que mandar la información para que se imprimieran las boletas predial, se va el convenio de confidencialidad. Se garantizó, en cierta forma, que el proveedor de la boleta electoral, o en donde estaban los nombres de los candidatos para estas juntas, al final nos regresara toda la base de datos con las garantías suficientes. Incorporación de cláusulas de confidencialidad y cláusulas de liberación de datos personales o el consentimiento que permitían los proveedores o permiten los proveedores liberar la información. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí. Sí. Terminando, tenemos otros grandes retos, como se los había comentado. El primero y el más importante, y creo que ese reto lo compartimos no solamente el municipio, sino que lo comparte todos los sujetos obligados de estas leyes: obtener el presupuesto. Estas leyes, por lo menos las leyes de protección de datos personales, son muy caras de cumplir, porque también tiene el contexto cibernético. Hay que incorporar la ciberseguridad. Hay que especializar. La especialización de los servidores públicos. Hace rato salía la estadística de cuántas personas necesitaríamos para cumplir más o menos el tema de ciberseguridad. En el tema de datos personales también se necesita especialistas. Pero tenemos otro gran reto, por lo menos en Puebla. Y creo que el INAI no se aleja tanto del camino. Es la especialización del órgano garante, en donde el órgano garante por defecto estudió y fue creado para la transparencia y se le otorgó las atribuciones, digamos, en un contexto de la opacidad que debe tener los datos personales. En un mismo órgano se metieron las dos facultades o los mismos derechos, debería de ser autónomo. Y voy terminando, la armonización del marco jurídico. Tenemos muchas leyes en nuestro país, todas las leyes tienen el tema de recolectar datos personales, sin embargo, ninguna está armonizada, ninguna se interconecta, complicando el tema de ciberseguridad y el tema de protección de datos personales. Pasamos a la última y con esto concluyo. Prácticamente, si afectamos el derecho de acceso a la información y afectamos la privacidad o intimidad o las hacemos a un lado en nuestro camino, estamos condenados a no generar una sociedad participativa. Tenemos que generar esta sociedad participativa. Nuestros programas, estos centros de ciberseguridad, tienen que estar enfocados no en la política pública, tiene que estar enfocada en la sociedad. Hay que empoderarla, hay que hacer que esa sociedad participe y que se vuelva un agente de cambio, confiando en todo momento en el Estado. Y con esto termino. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy gentil y, por supuesto, muy agradecidos. La doctora Vanessa Díaz representa la Facultad de Derecho de la Universidad de Tasmania. Yo creo que sin mayor preámbulo, doctora, si gusta iniciar su charla, por favor. Gracias. Antes que nada, ¿sí todos me oyen? ¿Sí? Ok, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor participar en estos foros. Agradezco sobre todo el apoyo de los chicos y de las chicas que están en la parte de logística para que nosotros pudiéramos estar aquí. Así que muchas felicidades. Y para mí es un placer compartir esta mesa con grandes amigos. A Rodrigo lo conozco desde hace muchos años. Y bueno, con el doctor, muchísimo gusto. Sin más preámbulo, yo voy a hablar me voy a centrar un poco sobre la normatividad que hay en México respecto a los datos personales y esa cultura en la que tenemos, que a veces no empata con la cultura anglosajona. En la carpeta de Senado, porfa, arribita, and the ley, y en la de protección de datos personales, esa, muchas gracias.
bueno, aprovecho el comercial para invitarlos a más adelante a la de migración, pues estaré hablando sobre bases de datos biométricas en ese tema. Y bueno, como les comentaba, a veces la cultura latina o incluso europea continental no empata con la cultura anglosajona en el tema de la privacidad y la protección de datos personales. De hecho, el siguiente, por favor. Es curioso que nosotros vamos muy avanzados respecto a la protección de datos personales cuando los anglosajones apenas están entrando a los derechos ARCO, pero sí tienen una concepción muy avanzada y de tesis muy distinta en relación a la privacidad, ¿no? Hay muchísima jurisprudencia al respecto que no empata con los casos latinoamericanos ni con el caso mexicano. Y algo que ha generado a lo mejor un conflicto para que nosotros como mexicanos sepamos para dónde nos pegamos, a qué lado vamos a la hora de la regulación o de la implementación del marco normativo, pues es precisamente las cuestiones de digitales, ¿no? La tecnología. Y para empezar, pues obviamente, ya lo mencionaba Rodrigo, nosotros entramos tarde al ámbito de la protección de datos personales con una ley, a diferencia de países latinoamericanos que ya tenían leyes que regulaban las bases de datos y por ende incluso la privacidad o la intimidad en algunos países sudamericanos y centroamericanos. Y nosotros, bueno, pues iniciamos primero nuestro camino con la transparencia y de ahí surge la necesidad de la privacidad y de la protección de datos personales. Y bueno, en este orden de ideas a veces logra, más bien cuesta trabajo concientizar a la población respecto a qué es un dato personal, puesto que la tecnología o el aparato o el mismo teléfono no lo vemos como una parte inherente, ¿no? A lo mejor a excepción de los millennials, pero bueno. Entonces, bueno, empezar diciendo que el teléfono, el smartphone, la computadora, pues es un dato personal, que es una huella digital, bien lo decía Rodrigo, y que es parte de nosotros y que es parte del ámbito de la protección de la privacidad. Siguiente, por favor. Entonces, incluso en donde nos conectamos, pues va a tener una distinción y que a lo mejor puede ser el reflejo de por qué tenemos dos leyes en materia de protección de datos personales, una para los sujetos obligados y otra para el sector privado. También pudiéramos a lo mejor hacer el ejemplo en la conexión de IPs, en donde tenemos ciertos números asignados para cuestiones privadas y otros para las cuestiones de IP públicas, pudiera ser, incluso también hay mixtos, ¿no? Siguiente, por favor. Pero sí es importante que estemos muy conscientes de que ya que estamos interactuando con esta tecnología día a día, pues todos nuestros datos desde el pago de compras online, aunque estén dentro del marco o con el candado realizado, aunque los hagamos con PayPal o cualquier otro tipo de aplicaciones, pues ya es un dato personal nuestro. Los que le damos likes o nuestras mismas búsquedas de cómo se escribe en Google alguna palabra, o incluso el que vamos a alguna dirección utilizando el Waze o Google Maps, ¿no? Y obviamente todos los mensajes de chats, tweets, está de más con expertos de ciberseguridad, que pues existen portales, espejos, en donde obviamente se va alimentando e incluso van adquiriendo también nuestro historial de cada página que vamos nosotros visitando. Siguiente, porfa. Entonces, México, de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares, emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INEGI y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en 2018, señala que en México existen 74.3 millones de usuarios de Internet, quienes representan el 65.8% de la población mayor a 6 años. Y que lo interesante de esto es en qué gastamos el tiempo cuando estamos en Internet. Bueno, pues el 90.5% es para entretenimiento, comunicación 90.3% y obtención de información 86.9%. Siguiente, por favor. Así es como nosotros, de acuerdo a esta estadística, pues dedicamos el tiempo y además en qué lo estamos utilizando. Y eso es importante porque también esto va a tener ciertos riesgos a la hora de la protección de datos personales en estas plataformas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir que tenemos un antivirus en nuestros smartphones? ¿Y cuántos de nosotros, de ese mismo número, tenemos aplicaciones de nuestros bancos, ¿no?
¿Cuántos de nosotros descargamos y nos vamos a leer alguna nota que encontramos ya sea en Facebook o en Twitter? No necesariamente los periódicos con versión digital, sino alguna otra nota, ¿no? Entonces, nada más lo pongo ahí como reflexión, porque no todos tenemos el antivirus en el celular. Lo mismo va a suceder a lo mejor con computadoras portátiles, ya no tanto en el caso de computadoras de escritorio, que además cada vez creo que la tendencia es que desaparezcan un poquito, ¿no? Pero también tenemos el caso de las consolas de videojuegos que nos permiten pues conectarnos, ver, conectarnos al internet y todo este rollo, pero igual tenemos ahí una ventana o una brecha ya muy grande de riesgos. Siguiente, por favor. Entonces, esta es más o menos nuestra... la gráfica que presenta esta encuesta, y sí es muy interesante saber que para interactuar con el gobierno, por ejemplo, pues caemos a un promedio de 31.0, que quiere decir que de acuerdo al esfuerzo que ha estado haciendo el gobierno para el Open Data o datos abiertos o gobierno electrónico, pues nos falta muchísimo a comparación de otros países. Y bueno, para las operaciones bancarias en línea, a pesar de que han sufrido algunos, incluso municipios, algunos riesgos ahí de hackeos de cuentas, pues también sigue siendo un porcentaje mínimo, pero sí es increíble que para el entretenimiento pues estamos a la alza. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los riesgos que reportan los usuarios mexicanos? Bueno, pues generalmente es el exceso de información no deseada, que es también un ataque a tu privacidad. La infección por virus, por abrir portales dañados o de riesgo, los famosos fraudes con información financiera personal, los mensajes de personas desconocidas, que también abarca la posibilidad de ser víctimas de algunos delitos cibernéticos, ¿no? Y obviamente la violación a la privacidad de muchos de nuestros datos al hacer uso de este tipo de tecnologías, ¿no? O bueno, más bien de equipos de tecnologías. Siguiente, por favor. Y bueno, los problemas precisamente son 19 millones de usuarios que sufren exceso de información no deseada, hasta el 3.1 millones de usuarios que han sufrido ataques en el ámbito de su privacidad y por ende se generan algún otro tipo de mecanismos como la utilización de tokens, de contraseñas o incluso de huellas dactilares o de reconocimiento facial o de iris para poder incluso tener acceso a nuestros dispositivos. Siguiente, por favor. Bueno, en 2016 México ya empieza a tener grandes problemas, tanto así que pues la banca o la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios empieza a tomar ciertas medidas. En agosto del año pasado ya incluso se vuelve obligatorio la normatividad respecto al uso de huella dactilar por parte de los bancos para crear cuentas. Incluso ya previamente se había autorizado por parte del INAI y el IFAI, el INAI y el INE para verificar la credencial del lector ante este tipo de operaciones, lo cual ahí genera una inquietud respecto al principio de finalidad de la credencial del lector, ¿no? Pero bueno, es un debate que también se debe de poner a la mesa. Y bueno, pues también tenemos los ataques de sistemas electrónicos bancarios del SPEC, que ya habíamos platicado algo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, curiosamente, en 2009, el derecho a la protección de datos personales se reconoce a nivel constitucional y lo cual para nosotros es ya un gran paso, porque si bien es cierto que habíamos firmado muchos tratados internacionales e incluso a nivel internacional se encontraba reconocido el derecho a la privacidad, no había ningún tratado en específico que hablara sobre la protección de datos personales como tal. Entonces, sí, también lo copiamos de Europa, pero bueno, ya lo tenemos en ese momento en nuestra Constitución y empieza ya a ramificarse en las leyes de protección de datos personales que se empiezan a generar en el país. Siguiente, por favor. Lo importante es que todavía hoy en día el derecho ARCO o los derechos ARCO todavía no son ejercidos en plenitud. ¿Cuántas solicitudes habría que hacer a las entidades públicas respecto a cuántas solicitudes reciben de derechos ARCO comparado a las solicitudes de acceso a la información? Y a lo mejor el número es muchísimo menor.
¿no? Siguiente, por favor. Me voy un poco rápido porque no quiero Sí, muchas ser penalizada en este. No, faltaba más. No. Y bueno, ya lo comentaba Rodrigo, nuestra normatividad es dispersa, no está armonizada completamente. Empezamos en 2010 con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Hay quien incluso puede citar desde antes a la Ley Federal de Derechos de Autor, es cierto, pero igual no está armonizada. Del 17 la Ley General de Protección de Datos Personales, ¿no? Yo hago mi esfuerzo. Existen numerosas leyes y normas mexicanas y normas oficiales mexicanas que regulan aspectos importantes. Siguiente, por favor. Y va a pasar con la firma electrónica, no soy experta, pero sí es curioso que tiene muchísimas normas oficiales mexicanas para poderse tener y tratar de tener un marco pues lo suficientemente necesario para poder ser válido. Y bueno, en el 2014 se instrumenta la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Yo tenía la idea, yo estaba todavía en Australia, pensé que estaba ya funcionando, pero parece que como todo, cada cambio de sexenio pudiera ser achacado a que no ha funcionado. Pero bueno, ahí lo dejo porque ya en la mesa previa ya me dijeron que no está funcionando. También sé que hay un centro especializado en respuesta a incidentes cibernéticos y sería a lo mejor lo mismo. Yo estando en Australia a lo mejor no tengo la certeza de que realmente esté funcionando ahora, no lo sé, pero bueno, ¿sí está funcionando? Ah, ok, miren, ya sí está. 20 años. Ah, vale. Entonces, bueno, ahí hay cositas. Siguiente, por favor, tenemos un marco jurídico. Siguiente, por favor. Y la reflexión más bien sería a los retos. Bueno, primero sería armonizar la normatividad, porque las rápidas transformaciones tecnológicas permiten ir abarcando más datos personales que nos podemos ir imaginando. Es importante que nuestra normativa, ya sea reglamentos, normas oficiales y leyes, pueda estar armonizada, y en el caso de datos biométricos sería necesario que la guía pase a una norma oficial, y pues a seguir fomentando este tipo de foros para que podamos socializar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y disculpe entre lo físico y lo ciberbiónico, lo físico está allá y lo cibernético está acá. Muy bien, maestro, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan todos? Bien, gracias. Pues muchas gracias al Unipol por la invitación, muchas gracias en verdad por estar tan bonito recinto. Es un placer compartir la mesa con grandes personalidades. Sí, veo aquí mucha gente animosa y pues con muchas ganas de aprender. Vamos a abrir mi plática que estaba en una USB que acabo de pasar, que por ahí debe de tener Cristian. Ok. Yo voy a hablar de muchos temas y de todo a la vez. Les pido por favor que cuando tengan, si quieren, ya vayan abriendo lo que es mi. Digo, eso está bien bonito. Acá está por acá. Gracias. Sí, gracias. Si me pueden pasar ese GIF, por favor, para tenerlo también, está muy bonito. Sí, ¿en qué estábamos? Ok, un favorzote, después de la primera campanita mía, aviéntenme toda completa la campana, porque si no me voy a seguir, sí, y no quiero irme, no, esa no es, está sobre raíz y dice 0000 o algo así. Si a ustedes les gusta instruir, de acuerdo con lo que ven. No, sí, ok, vámonos a la carpeta donde están las presentaciones. ¿No va a estar arriba? 000000. No, yo creo que tienes que en la USB. Tiene que salir porque es su USB. Okay. Según yo sí estaba por ahí. Estoy a nada de la primera campanita. Sí. Cristian, la USB. ¿Sí la tiene allá? Ok. ¿Quiere ver? Sí. No, ese es mi USB.
Sí, es que no lo Sí, cambiaron, según yo. puede ser que ahí lo hayan en fecha de modificación. Hablando de protección de datos Sí, personales, ahí puedes ver, ¿no? perfecto. Ahí no es. todo Ahí lo no tuyo. está. Sí, Bueno, sí, afortunadamente son cosas académicas, ¿no? ¿Segura? Ahí yo estoy viendo un... ahí está. Uno queda fiscal, es cosa que se Perfecto. supone que cobro, pero mira. Ok, ya estamos aquí. Me voy a ir un poquito muy rápido porque hay cosas que son muy sencillas y muy fáciles de entender. Siguiente, por favor. Sí, vamos a hablar varios temas. Los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica dentro de la modalidad de juicio electrónico. No se los voy a leer tal cual, pero lo más importante de todo esto es tal cual guardar la información. ¿Sí? Es digitalizar la información en el expediente electrónico. ¿Sí? Es el conjunto de información. Se tiene que digitalizar y guardar de alguna manera. Ok, de ahí dan los artículos de cómo se debe de ir almacenando y dándole la formalidad a la información. Siguiente, por favor. También aquí ves, es parte de lo mismo. La siguiente, la normativa general. ¿Sí? Esta parte es muy, muy importante y nos habla acerca de todas las leyes que tienen que ver con el juicio electrónico. En este caso está la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, reglamentación de los artículos 103 y 107 de la Constitución, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, después el Acuerdo General, que hablan parte de lo mismo y tienen que ver. ¿Sí? Englobo todas estas partes. ¿Sí? Desde mi punto de vista faltan mecanismos de seguridad para la digitalización y salvaguarda correctamente de los archivos. Todo el mundo sabe que cualquier archivo tiene un nombre o una huella digital. Esa se puede sacar mediante algoritmos. El más común, SHA-256 o el MD5. Antes el MD1, pero fue hackeado. ¿Sí? Así es que pues ya actualmente cualquier archivo electrónico, y eso pues también actualmente puede utilizarse para cualquier juicio, cualquier archivo electrónico debe de contar con su hash, ¿ok? Que es su firma digital. ¿Sí? Estos son los lineamientos generales, los encontramos en internet, son muy extensos, y desde el punto de vista de los informáticos, porque ya sabrán que a los informáticos no les gusta leer nada de leyes, pues se encuentra un poquito laborioso, por no decir cansado. Siguiente, por favor. Así es que me voy a ir a la parte de ¿cómo se llama? El respaldo de información. ¿Por qué toco el tema del ransomware Baltimore? No sé si se enteraron el mes pasado. ¿Sí? Levanten la mano los que sepan qué pasó el mes pasado en Baltimore, Estados Unidos. ¿Sí? Un ransomware, un virus de secuestro de información, atacó directamente los servidores del gobierno estatal, ¿sí? Y dejó inoperable al gobierno durante más de 3 semanas. ¿Sí? Esto ya ha pasado en otras ocasiones, en otras entidades. Aquí estaban pidiendo más de 100,000 euros, que son $215,000 por rescate. Obviamente, ante este tipo de casos, lo que se comenta y lo que se recomienda es no pagar el rescate. ¿Cuál es el mayor problema que tienen ante este tipo de casos? Que no existe un respaldo. Este virus tal cual lo que hace es cifra la información de cualquier dispositivo, computadoras, servidores o pudieran ser teléfonos. Mi pregunta es, sean honestos, levanten la mano quien en el mes de mayo hizo un respaldo de su información. ¿Sí? Muchas gracias, eso es bien y válido para ustedes. ¿Quién de ustedes hace el backup, el respaldo en automático directamente en un servicio de la nube? Como ¿cómo se llama esto? Cloud, Amazon, ¿sí? Sí, Dropbox, sí. Bueno, pues les comento que si se infecta su computadora y se infecta esa carpeta, automáticamente se va a cifrar la información y se va a subir a la nube cifrada. ¿Sí? Y solo pagando el Bitcoin que les piden o la información se puede. En muchas ocasiones hay manera de recuperar información, pero se necesita análisis de cómputo forense y muchas horas de trabajo. Así es que
El mes pasado le pega a Baltimore y le pega muy fuerte y muy en serio. Ya de ahí es que yo refiero la plática a la temática de respaldo de información, ¿sí? Porque a nivel empresarial es muy importante, a nivel institucional es muy importante, a nivel gobierno es muy importante y a nivel personal pues también es muy importante. Siguiente, por favor. De ahí nos vamos a ir a normas, ubican lo que es el MACTICSI, el manual, ¿sí? de administración y demás. ¿Sí? Ese es obligatorio para las entidades federales y tienen que cubrir ciertos requisitos. En el estatuto número 7 dice implementar medidas y procedimientos para el respaldo de información. No dice cómo, no dice con qué, pero se debe de hacer. ¿Ok? Todas las entidades de gobierno federal deben de cumplir y tener una medida y procedimiento para el respaldo de información. ¿Sí? Siguiente, por favor. COVID, otro lineamiento también internacional, habla acerca de, en el DS-004, que es Delivery Service and Support, acerca de el respaldo de información. Siguiente, por favor. El ISO 27001 también habla acerca de seguridad de las operaciones para la continuidad del negocio, se requiere el respaldo de información. Y les voy a decir, desde el punto de vista empresarial, hace 2 meses nos tocó el caso de que un servidor estaba mal puesto y se cayó, del verbo se cayó. Sí, no se cayó que lo apagaron, no, se cayó literal, estaba sobre Tabi, que es algo parecido. Ustedes se ríen, pero es una empresa multinacional internacional, ¿sí? Y en ese servidor precisamente tenían respaldo ahí mismo, ¿sí? Tenían un arreglo y se respaldaba ahí mismo. Ustedes se ríen, parece inverosímil, ¿sí? Parece de no te creo, Eduardo. Bueno, estuvimos trabajando 2 semanas incansablemente en recuperar la información, porque aparte de esto, antes de caerse hubo un apagón. Sí, o sea, Morphy estuvo en todo momento presente. Hay un apagón, se cae el servidor y bueno, pues lo primero que hacen es sacan los discos, los vuelven, acomodan, lo limpian el servidor y lo echan a andar y pues no prende, bueno, el sistema no arranca. Se les hizo fácil, ¿por qué no? Pues formatearlo, ¿no? Pero como eran 2 discos, como estaba en arreglo, pues formatearon los 2 y en los 2 sobreinstalaron Windows y después corrieron herramientas de recuperación de información ahí mismo. Y cuando me dicen, Eduardo, pues necesito que recuperes mi base de datos porque sin esa base de datos no voy a poder abrir 300 cajeros que me urge para el traslado de valores. Ok, le digo, bueno, pero entonces el procedimiento por principio de cuentas es hacer una imagen digital forense o una clonación del disco a disco. Me dice, no, Eduardo, me urge, no lo hagas porque eso te va a llevar 5 horas. Le digo, todo esto te pasó porque no estás llevando estándares ni lineamientos de seguridad de la información. Y si no aprendes ahorita, no vas a aprender después. ¿Sí? Sobre la marcha y después, a las 2 semanas, entregamos la base de datos, que es lo que buscaban del servidor para poder abrir los cajeros vía remota. ¿Sí? Ellos ya se habían desesperado y ya habían comenzado a abrir a punta de cincel, ¿cómo se llama? Martillo y taladro. Sí, llevaban 40 cajeros abiertos, de los cuales se habían echado a perder ya 2. Cada cajero vale 3 millones de pesos. Así es que el riesgo es muy alto. Sí, logramos y me dijeron, Eduardo, qué bueno que pudieron, qué bueno que pudiste, estamos muy agradecidos. Si no hubieran podido al día de hoy, eso fue un martes. Yo para el viernes ya estaba entregando las llaves de la compañía porque íbamos a cerrar. Así de crítico es un servidor. Así de críticas son las situaciones cuando no tenemos unas medidas básicas, sencillas, de respaldo de información. Siguiente, por favor. ¿Qué normativa nos protege de esto? Vean este Twitter, es en realidad triste. Al fin me dieron mi primer tarjeta de débito, me encanta el azul. La publica, ¿no? En Twitter. Es real, es real. Iba a cubrir el nombre del usuario de Twitter. Pero con toda confianza ustedes lo pueden googlear más tarde. Y dicen, oigan, el número de atrás,
todo el mundo sabe que es el código de verificación. Me dicen, ¿por qué todo el mundo me lo pregunta? Y después, minutos más tarde, o bueno, días más tarde, tuve que cancelar mi anterior tarjeta porque alguien más la estaba usando. Pero no importa, me dieron una nueva. Y ahí va. Y la vuelve a publicar. Ustedes se ríen, es el mismo caso que el anterior. En verdad se ríen y dicen, es que alguien no puede ser tan tonto. Bueno, sí se puede. Y hay mucha gente que ocupa sus redes sociales para el egómetro, para presumir, para decirles, aquí estoy, secuestradores. Aquí estoy, ladrones. En verdad, tenemos que tener una cultura, y esa cultura no va a empezar en las escuelas, va a empezar en las casas. Por favor, los que son papás, no se les olvide que ustedes son los papás. Sí, que si tienen un celular, pues obviamente el niño no lo compró. Sí, se le presta el celular al niño para que juegue y se le presta media hora, se le presta una hora, no se le presta toda la tarde para que se entretenga y me deje en paz. Sí, recuerden eso, por favor, desde ahí empezamos. Ya después es con quién platicas, qué platicas, por qué te estás tomando fotos. Sí. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí. ¿Por qué nos debemos preocupar? Bueno, pues como bien saben, el mes pasado detuvieron a 13 personas. Sí, los bandidos, ¿cómo se llama la bandida? Revolutions Team y otra es Bandits, no recuerdo qué. Estas personas de León, Guanajuato, yo tuve la oportunidad de ser pionero fundador de la Policía Cibernética. Me salí en el año 2008. Sí, en conjunto con otras policías detuvimos a varios jovencitos en León que se dedicaban a la clonación de tarjetas y compra de artículos por internet. Y ellos estaban muy contentos, sí, porque pues los detuvieron y estaban en la tele. Ellos salían a desayunar y se iban a Canadá y regresaban en la noche. Y no se quedaban allá porque no tenían permiso de sus papás. Sí, fueron detenidos y fueron puestos en libertad porque ya saben, ¿no? Y resulta que años después, en la misma zona, con cientos millones de pesos, al mes se dice que tenían más de 150 millones de pesos. Se dice. ¿Sí? Ok, autos de lujo y demás. Bueno, actualmente ya pues liberaron a una mujer que no tenía que ver y les quitan el delito de delincuencia organizada. No sé por qué. Ya. Siguiente, por favor. Siguiente. Conclusiones. ¿Qué pasaría si se hackea la información de un juicio electrónico o del sistema de justicia en línea? ¿Sí saben que todo es hackeable cuando se quiere hackear? ¿Sí? O a menos de que se apague y se entierre y se guarde en una caja fuerte, ¿no? ¿Qué tanto se debe invertir para tener seguridad en los juicios electrónicos? ¿Sí? ¿Se tiene el presupuesto para eso? ¿No? Acuérdense que muchas veces los discos duros que tenemos de otras computadoras se pueden utilizar para hacer respaldos. La implementación efectiva de la normatividad permite disminuir las vulnerabilidades de seguridad de la información. ¿Sí? Por favor. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un respaldo de tu información? Personal, del trabajo. Porque me llaman muchas veces para decirme que se perdieron las fotos, y las fotos de sus hijos, que son las más importantes. Para mí muy bien, ¿no? Es un servicio. Pero bueno, esas son mis conclusiones, les agradezco mucho, y más por no haberme aventado la campanita. No, al contrario, muchas gracias. Para efecto de, mandó llamar la campanita, después llega. Muchas gracias por su participación. Gracias. Y por supuesto la universidad muy reconocidos, a la doctora Vanessa Díaz, por supuesto el maestro, muchas gracias, y al maestro Eduardo Cepeda. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo y muy gentiles por sus experiencias y sus comentarios. Muchas gracias. Muy bien. Si nos hacen favor. Estamos transmitiendo para ustedes la Cumbre Unipol 2019 en el Senado de la República. Se estarán abordando
en 3 días que inician el día de hoy, el día 6 y el día 7 de junio, diversos temas vinculados con la Guardia Nacional. Hemos escuchado a diversos panelistas especialistas en relación con la ciberseguridad, experiencias que se han dado en diversos estados, en diversos municipios de nuestro país. Otro de los temas que también se estarán abordando en esta cumbre que se llevará a cabo en el Senado de la República tendrá que ver con la protección de datos, la migración. Por supuesto, si a usted le interesan estos temas, los queremos invitar para que nos siga a través de la diversa programación del canal del Congreso y conozca usted la participación de quienes a lo largo de estos 3 días nos estarán compartiendo sus experiencias. Lo invito a que continúe usted en la señal del canal del Congreso.